No podía empezar por otro sitio que no fuera tratar el intestino, hablar del intestino, de la relación que tiene esa mucosa intestinal, ese sistema nervioso entérico que llamamos, ese sistema nervioso parasimpático, en el padecimiento de patologías neuronales, sea la que sea. Entonces, vamos a empezar por ahí. He dividido un poco la ponencia en una parte más teórica, donde vamos a hablar de la relación del intestino con el cerebro, de toda la microbiota. He sintetizado también un poco nutrientes dependiendo de la patología, como el autismo o el Parkinson. Y luego la parte final voy a hablar sobre todo de nutrientes claves, la función que tiene cada nutriente, los más importantes del sistema nervioso y en qué alimentos los podemos encontrar. Entonces, bueno, ya sabéis que al intestino se le llama el segundo cerebro, yo casi diría el primer cerebro. Está directamente relacionado, es un eje bidireccional que podemos, bueno, que se llama, y es que todo lo que pase a nivel del sistema nervioso central se va a ver reflejado en la tripita, en la mucosa intestinal, y a la inversa también, ¿no? Por eso esa sensación de cuando estamos nerviosos o no dormimos, estamos cansados, lo que sea, nos afecta también a la tripa, nos puede dar diarrea o estreñimiento, gases, malas digestiones, etcétera, etcétera. Entonces, iré hablando de esto a lo largo de la ponencia. Y al revés, todo lo que pase en el intestino, la mala alimentación que podamos llevar, la ingesta de tóxicos, sobre todo el desequilibrio de la microbiota, que ahora vamos a ver con más detalle, metabolitos, sustancias que puedan producir ese sobrecrecimiento de bacterias, a veces, ¿no? Sobrecrecimiento o infecciones con virus, infecciones de bacterias, que a veces son las detonantes de muchas de las enfermedades neurodegenerativas, y ahora la vamos a ver con mayor detenimiento. Vale. Bueno, no importa la patología que tengamos, ahora vamos a hablar del sistema nervioso, pero me da igual el tipo de patología que sea, no importa que sea una patología autoinmune, una patología articular, una patología digestiva, obviamente, una patología renal, me da lo mismo, la vía de entrada mayoritaria al cuerpo es el intestino. Si no empezamos a tratar por ahí, no hacemos absolutamente nada, independiente de que tengamos síntomas digestivos o no. El problema es ese, ¿no? Que si no padecemos de gases o hinchazón o malestar digestivo o un colon irritable o lo que sea, es como que no relacionamos la importancia que tiene el intestino en el resto de las patologías. Y al final es que todo el ejército que controla el resto del cuerpo está en esa zona. Como os decía, es la mayor entrada al organismo, ¿no? Hay como dos entradas a través de los pulmones de aires y demás, y a través del intestino. Entonces, si no tratamos esa mucosa intestinal, se va a ver afectado el resto del cuerpo. Y además, sabéis que tenemos una microbiota propia del intestino, que es la que se encarga de que el resto de los órganos funcionen correctamente, y cuando ésta se desajusta se va a alterar la mucosa intestinal. Creo que a lo mejor ya habréis oído el término de permeabilidad intestinal. Al final, la mucosa del intestino tiene unas células que se llaman enterocitos, que lo suyo es que estén unidas, ¿no? Las uniones que se encuentran entre ellas sean estrechas y estén unidas, y los pelillos que llamamos las microvellosidades estén bien formadas y no estén deformes. Cuando se altera la microbiota intestinal, cuando se desajusta ese equilibrio, ¿no? de bacterias y de hongos y de virus que tenemos que tener propios nuestros, que no es que nos infectemos de nada, cuando esa microbiota se altera, se va a producir un deterioro en esa mucosa intestinal y, por tanto, el epitelio, los pelillos, las microvellosidades se van a deformar y se van a separar estas células. Esto es lo que llamamos un aumento de esa permeabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que toda esta mucosa está llena de una red de neuronas gigante. Entonces, cuando tú alteras la mucosa, se va a alterar toda esa red de neuronas, y a través del deterioro de ese nervio vago que se llama, se va a producir un deterioro en el sistema nervioso central. Entonces, hay que empezar a trabajar por ahí. No se puede producir una alteración en el sistema nervioso central directamente. El deterioro siempre va a empezar por el intestino. También sabemos que la mayoría de los neurotransmisores, bueno, sobre todo la dopamina y la serotonina, que tienen tanta afectación a nivel neuronal, se producen gran parte en el intestino, ¿no? Entonces, muy importante tratar esa permeabilidad, que luego voy a comentar un poco cómo hacerlo.
¿Qué ocurre? Cuando producimos esos metabolitos por la alteración de la microbiota, todos esos tóxicos van a entrar a través del intestino y aparte de alterarse el sistema nervioso, se va a alterar el sistema inmune que está también en esa mucosa. Entonces, todas las enfermedades que son neurodegenerativas con un carácter autoinmune, como por ejemplo una esclerosis múltiple, tienen afectación de ese nervio vago y tienen una alteración del sistema inmune. Y vuelvo a repetir, el origen está aquí. Si no cerramos este aumento de permeabilidad, no vamos a poder evitar el daño excesivo que se está haciendo tanto al sistema nervioso como la sobreexcitación del sistema inmune. Vale. Como os decía, es un eje bidireccional y voy a hablar un poco de, bueno, de las partes más importantes que habría que tener en cuenta. Yo supongo que os suena un poco la importancia de la grasa o de los ácidos grasos, sobre todo de cadena corta en el intestino. Los más conocidos son el butirato, que ahora lo utilizamos mucho en consultas, se suplementa incluso, se puede encontrar en algunos alimentos también, pero ahora lo estamos suplementando mucho. El propionato y el acetato, que lo que hacen es, bueno, sirven por una parte como combustible energético a nivel de bacterias, de microbiota del intestino y combustible energético a nivel cerebral. Lo vamos a ver a lo largo de la ponencia, pero es imprescindible el consumo de grasas beneficiosas para regular el funcionamiento correcto del sistema nervioso. Entonces, ese consumo de grasas, grasas cortas, no cadenas largas de ácidos grasos, y grasas de tipo antiinflamatorio como el omega 3, que veremos también después. Como os decía, es muy importante tomarlo en la dieta para prevenir patologías neurodegenerativas o neuronales, cualquier alteración del sistema nervioso, pero sobre todo luego para tratarlos, ¿vale? La glutamina también es muy importante, es un aminoácido, luego vamos a ver toda la red de aminoácidos, de cómo el control de esos aminoácidos van a hacer que podamos controlar la síntesis de neurotransmisores. Y la otra función, aparte de como combustible energético de los ácidos grasos de cadena corta, es que ayudan a la integridad de las barreras. Entonces, la barrera hematoencefálica, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central se forman a la vez desde el mismo tejido cuando en el embrión, cuando nos estamos formando. Entonces, es como el mismo tejido, pero alargado, ¿no? En el cuerpo. Entonces, si no tratamos el sistema nervioso entérico, no vamos a poder tratar nunca el sistema nervioso central. Entonces, tratar esas barreras con ácidos grasos de cadena corta como combustible energético y para reparar, como os decía, el epitelio intestinal. Hay un eje muy importante desde las glándulas suprarrenales. Bueno, los riñones tienen varias funciones. Una de ellas, obviamente, es filtrar todos los residuos, la orina, todo lo que sean minerales, exceso de amoníaco con las proteínas, etcétera, etcétera. Y luego tiene encima lo que se llaman las glándulas suprarrenales, que se van a encargar de controlar, son como baterías, ¿no? Se van a encargar de controlar todo el eje a nivel de hormonas, todo el eje a nivel de metabolismo. Entonces, hay un eje que se llama eje hipotálamo pituitario adrenal, que conecta, digamos, ¿no? Toda la parte cerebral con la parte de los riñones. Y es muy importante tonificar estas glándulas suprarrenales. Lo que vemos mucho en consulta es que hay un agotamiento adrenal, que se llama un agotamiento de las catecolaminas, sobre todo por una producción excesiva de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Nosotros tenemos que poder producir cortisol ante ciertas situaciones de estrés agudo. El problema es cuando ese estrés se mantiene en el tiempo, cuando se cronifica la producción de cortisol, se va a producir un agotamiento suprarrenal y se va a ver también afectado el hipotálamo. Entonces, bueno, he puesto ahí, hay varios estudios, pero sobre todo hay una bacteria que es a mí de las que más me gusta suplementar, que es la Lactobacillus rhamnosus. Tiene muchísimas propiedades a nivel de reacciones con el sistema inmune, con alergias, con patologías autoinmunes, pero también se ha visto cómo consigue bajar esos, o más bien consigue que gestionemos mejor el control del estrés y el control del cortisol y por tanto vamos a poder incidir en patologías como ansiedad o depresión. Bien,
hay algo que os digo mucho en la consulta y es que hay comportamientos que tenemos nosotros que no somos nosotros, sino que son ellas. Son las bacterias las que nos están haciendo que estemos con más ansiedad, con más irritables, con esa necesidad de dulce. Una cosa es que un día te pueda apetecer algo dulce, que nos puede apetecer a todos, a mí la primera, y otra cosa es esa necesidad de comer dulce en el día, ¿no? Esos altibajos de estado de ánimo también lo pueden producir las alteraciones en la glucemia en la sangre. Entonces, las bacterias van a hacer mucho, mucho, mucho a la hora de incidir en lo que pensamos. Entonces, hay muchísimas veces que, por ejemplo, cuando vienen con un síndrome disfórico premenstrual, que se llama, que es una alteración a nivel nerviosa, emocional, que produce depresión, produce incluso autolesiones, produce miedos en los ciclos hormonales, dependen muchísimo del desajuste que tengan a nivel de cándidas y a nivel de bacterias. Cuando se ajusta, cuando se equilibra ese microbiota intestinal, cambia esa irritabilidad en el sistema nervioso y no tenemos como esos pensamientos incontrolables. Entonces, no solo hay que tratar la parte emocional con psicología o antidepresivos y demás, tenemos que ver qué está pasando en el intestino porque es un simple ajuste de las bacterias puede hacer que no tengamos esos pensamientos nocivos, voy a decir. Vale. Pone la mayoría de los pacientes con alteraciones psiquiátricas tienen una alteración de la microbiota, yo diría todos. El test de la microbiota es algo que se hace o que yo hago casi todos los días en la consulta y es que no falla. Normalmente o hay deficiencia de las bacterias que se encargan de proteger esas mucosas, de proteger ese sistema inmune o de modular el sistema nervioso, o a la contra hay un sobrecrecimiento o a nivel vírico o a nivel de cándidas o a nivel de bacterias que está haciendo que se altere. Es lo que se llama una disbiosis intestinal. El término de disbiosis intestinal se refiere a eso, ¿no? Un desajuste, pero podemos tener o un SIBO, que se llama, que es un sobrecrecimiento bacteriano o fúngico, o una deficiencia de bacterias protectoras. No importa si hay una deficiencia y un sobrecrecimiento, pero hay que regularlo. Ahora veremos cómo en tanto, por ejemplo, en el autismo como en el Parkinson, siempre yo no conozco paciente con Parkinson que no tenga o colon irritable o estreñimiento. La mayoría de los pacientes tienen más tendencia a estreñimiento cuando tienen Parkinson y es a partir del estreñimiento cuando se empieza a producir la degeneración de esa mucosa intestinal. Entonces, repito, no tenemos por qué tener una alteración o síntomas digestivos, pero que hay una deficiencia, una alteración en la microbiota cuando hay patologías neuronales, eso seguro. Entonces, lo más importante es tratar la permeabilidad intestinal, como os decía. La histamina, no sé si os suena el término de histamina, seguro que suenan los antihistamínicos de las alergias. La histamina es una de las sustancias que produce el sistema inmune, como os decía, cuando hay un aumento de la permeabilidad intestinal y se separan las células y entran todas las bacterias, todos los metabolitos, los residuos de la digestión, etcétera, y el sistema inmune empieza a reaccionar hacia eso que está entrando, una de las sustancias que produce se llama histamina. ¿Qué ocurre? Cuando producimos un exceso de histamina, esa histamina, aparte de tener un carácter muy inflamatorio, irrita muchísimo. Por ejemplo, la mayoría de las migrañas, cuando nos dan crisis de migrañas, la histamina está muy alta. Entonces, bajar esa histamina depende de que otra vez cerremos ese intestino y el sistema inmune deje de estar produciendo tantísima histamina. No es cuestión de estar a base de antihistamínicos, sino es cuestión de modular el sistema inmune intestinal. A la vez, también cuando tenemos una producción excesiva de histamina, se puede bajar los alimentos de manera temporal muy ricos en histamina. Si tú estás produciendo mucha histamina y comes mucha histamina, al final la irritabilidad, los dolores van a ser mucho, mucho mayores. Vale, esto ya lo he explicado, la permeabilidad intestinal que produce una entrada masiva de antígenos. Ahora veremos qué tipo de antígenos nos altera más el sistema nervioso. Bueno, y eso, y al final toda la inflamación, toda la patología que cursa con una inflamación crónica es porque el intestino está excesivamente abierto y están entrando todos esos tóxicos a nivel de la mucosa.
Hablaremos un poquito también después de la importancia de drenar el hígado. Cuando tenemos un aumento de la permeabilidad intestinal, es el hígado el que se encarga de estar filtrando, depurando, digamos, no me gusta el término depurar, pero filtrando todo lo que está entrando desde el intestino. Una vez vale, 2 veces vale. Cuando se pasa así meses, años, filtrando esa entrada masiva desde el intestino, al final se produce lo que llamamos una sobrecarga hepática, que va a producir muchas cosas, entre ellas una fatiga metabólica, ese cansancio extremo, por mucho que durmamos bien, esa fatiga continua, ¿no? Por ejemplo, se producen en la fibromialgia, que ahí hay varios temas que habría que tratar. Pues esa fatiga es porque el hígado no es capaz de desintoxicar todo lo que está entrando desde el intestino. Entonces hay que tonificar mucho las funciones de detoxificación del hígado, ¿no? Con minerales como el molibdeno, la taurina también funciona muy bien, el cardo mariano, la alcachofera, el diente de león. Hay que pegarle un poquito de estímulo, ¿no? al hígado. En medicina china, yo estudié medicina china, todo lo que tiene que ver con alteraciones emocionales es por un bloqueo del hígado. Es como, igual, sigue siendo algo bidireccional, las sensaciones de ira, de frustración contenidas van a producir un bloqueo en el hígado y a la vez, o al revés, un bloqueo en el hígado va a producir más irascibilidad, más como arranques, ¿no? Esos impulsos, o gente que salta con nada, hasta de peor humor o amargado, etcétera, es porque tienen un bloqueo del metabolismo hepático. Entonces es muy importante tratar el hígado también en estos casos. Vale, bueno, os voy poniendo ahí estudios que no lo he comentado de lo que voy comentando. Algo importante a ver, sobre todo en patologías autoinmunes, es la presencia de virus, sobre todo de virus activos. Eso se puede ver en una serología, en análisis de sangre. La relación tan directa que hay entre la activación de virus como el herpes o el Epstein-Barr. Recientemente ha salido también un estudio buenísimo del Epstein-Barr como detonante de las patologías de esclerosis múltiple y del ELA. Entonces, tratar con inmunoterapia, bueno, hay muchas formas de tratar la activación de los virus, pero lo importante es detectarlos, ¿no? Que no los dejemos a un lado y ya digo que en casi todas las patologías autoinmunes hay algún virus que esté activo. Por lo general, o el Epstein-Barr o los herpes, el herpes simple o el herpes zóster o el citomegalovirus también se ve bastante activado. Ahora, bueno, con todo lo que hemos pasado con este virus y las vacunas, lo que se está viendo es más reactivación todavía de esos virus y está habiendo más alteración del sistema nervioso. Entonces, es algo que yo insisto cuando hay patologías autoinmunes y cuando hay patologías neurodegenerativas, hacer un examen analítica para ver si hay reactivación de virus y tratarlos, porque si no, por mucho suplemento, por mucha medicación que estemos tomando, si tenemos un virus que está atacando constantemente al sistema nervioso y está produciendo una excitación excesiva del sistema inmune, no vamos a poder nunca controlar la patología ni los síntomas.